Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, pues bienvenidos a esta clase, la clase del tema de guión. Como vimos la clase pasada estuvimos hablando de los planos y los ángulos y que bueno, en este caso nos van a ir sirviendo para ir teniendo los elementos teóricos para la construcción de lo que serán nuestro primer proyecto. En este caso, pues estaremos hablando un poquito porque llevaremos a cabo la primera actividad. Entonces, pues vamos a empezar. El guión, y en este caso hablamos que la definición de un guión es un esquema escrito de un discurso, conferencia, tema, etcétera, que contiene los puntos o cuestiones que se van a tratar. Es decir, cuando nosotros vemos que una persona está pronunciando un discurso y tiene su hojita, ese es el guión que debe llevar para poder eh, tener una secuencia de lo que quiere decir y no saltarse en temas y eso. Todo evento o todo orador lleva un guión, es decir, el escrito que lleva, porque de esta manera pues tiene un hilo. eh, También, por ejemplo, pues evidentemente las obras de teatro tienen un guión porque pues, lleva una secuencia de actos que deben de ser consecutivos. Pues, obviamente las películas, incluso, por ejemplo, eh, los sketches que ustedes pueden llegar a ver en algunas plataformas, YouTube, TikTok o eso, tienen un guión, a veces aunque sea muy sencillo, pero es algo que se escribe para que se siga una línea. Dice, el escrito contiene los diálogos y las indicaciones técnicas necesarias como planos, decorados, iluminación, etcétera, para la realización de una película, obra de teatro, programa de radio o televisión. Es decir, no se encasilla en las cuestiones audiovisuales, sino que también suelen ser a las cuestiones auditivas. Por ejemplo, si queremos hacer un spot de radio, pues se lleva a cabo un guión o una radionovela, por ejemplo, un podcast también es una referencia para hacer este tipo de cosas. Eh, ¿Qué tipos de guión existen? Bueno, existen el guión literario, el guión cinematográfico, perdón, el ilustrado y el técnico. Y vamos a ver cada uno de ellos. En el caso del guión literario es un documento que contiene una historia pensada para ser narrada en imágenes y sonido. Es el primer paso para realizar una película. En el guión literario se detallan las acciones y los diálogos de los personajes, acompañándolos con descripciones generales de los escenarios y acotaciones para los actores. Y esto significa que en este caso el guión literario es como una descripción general de todo esto. Está hecho, pensado para que cuando lo lees entiendas y te sumerjas en la historia, te involucres en la historia. Esto evidentemente tiene un contexto completamente muy aproximado a lo que sería el género literario de la novela. O obviamente, eh, muchos películas, muchos pues, eh, proyectos están basados en escritos que están generados anteriormente. De hecho, ayer estaba viendo un documental acerca de Frozen y que está basado en un libro que se llama La Reina de Hielo, si no mal recuerdo, este, y que es una adaptación de esto para esta película, ¿no? Y así como ese, por ejemplo, si nosotros vemos películas como eh, La Bella Durmiente o Blancanieves, pues son basadas en cuentos, por ejemplo, de creo que son los hermanos Andersen, o algo así, no recuerdo exactamente. Pero muchas de estas historias pues están basadas en eso. De hecho, eh, hay una referencia que según esto solo hay 7 tramas o 4 tramas, las cuales ayudan a que se desarrollen este tipo de historias, ¿no? Y estas variantes de las tramas permiten, por ejemplo, que el rico que se vuelve el pobre que se vuelve rico, que es la superación, ¿no? Este, y son como que todas las historias narradas y ya cada una tiene variantes, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, en este caso, pues está determinado. Dice, la historia se escribe de manera que resulte visible y se comprenda, pero sin dar indicaciones técnicas para la realización de la película, ni sobre el trabajo de cámara, salvo casos muy excepcionales. Por ejemplo, queremos dar un, un énfasis a la expresión que debe de tener el actor, por ejemplo, y en ese momento recibió una historia que le cambió el semblante
como si se le paralizara cada fibra de su cuerpo, ¿sí? O sea, ahí ya le estamos dando un énfasis muy descriptivo que lo que permite que nosotros hagamos es que eso cuando lo lee el actor, pues trate de emular esa sensación que generaría en la persona, ¿no? Porque eso lo ve el actor, pero no lo ve el que lo está viendo en la pantalla, ¿no? Ahora, esta es otra cosa. Hay que considerar que la persona que lo está viendo en la pantalla debe sentir eso que está reflejándose. Por eso es importante. Los guiones literarios se dividen en secuencias o en escenas. Dice, tiene un formato propio que permite que el director, los actores y todo el equipo técnico puedan leerlo fácilmente y saber cómo y dónde se desarrolla la historia. Una escena o secuencia es simplemente un fragmento de historia que ocurre en el mismo espacio y o tiempo. Por ejemplo, una escena de acción. La escena de acción pues no nada más ocurre en el mismo lugar, sino que bueno, en este caso es una secuencia de acción donde se desarrolla pasando a lo mejor por diferentes escenarios, pero que llega a un punto donde termina, ¿no? Dice, eso quiere decir que cuando cambiemos de escenario o si hay una elipsis temporal dentro de un mismo escenario, cambiaremos de escena. Por ejemplo, está la persona pensando y de repente tiene un flashback y se acuerda de cuando era niño, etcétera. Estamos en el presente, pero esa persona tuvo una regresión en su memoria, en su cabeza, que lo hizo irse a esa parte de su vida posterior. Los elementos que parten del guión literario, pues primero es el encabezado de la secuencia, que se escribe con mayúsculas y describe si es interior o exterior, el nombre del decorado, el del escenario, y si es de noche o de día. También puede incluir si es atardecer o noche, o sea, como que lo más esencial de dónde se desarrolla la escena. La acción, la cual describe brevemente el decorado y las acciones que van teniendo lugar. Si está caminando, si está parado, si está con los brazos cruzados, si está en una posición de pensamiento, si está corriendo, etcétera. ¿Qué está pasando, no? Siempre en presente y en tercera persona. Esto es muy importante. En un guión las cosas no pueden suceder ni en pasado ni en futuro. Solo nos dedicamos a describir lo que vemos y siempre en tiempo presente. Porque les decía, el flashback puede ser que, o sea, para todos eso ya pasó, o sea, eso ya es pasado, ya no estamos en el pasado, pero lo traemos en el presente, entonces evidentemente no están las personas en el tiempo presente, sino que están pensando eso en tiempo presente, ¿no? A veces por eso jugamos con las partes del tiempo dentro de la parte de las películas o de sí, de las historias, porque por ejemplo una hora o bueno, un día pueden ser minutos o pueden ser segundos, ¿no? Salvo aquellas películas que tienen muy marcado un tiempo y dicen, no, pues esto ocurrió en una hora, ¿no? Como la serie de 24, ¿no? Si la llegaron a ver, que literalmente era una serie de acción que según esto tenía 24 horas. Entonces, tenían en una parte donde hacían las transiciones, estaba pasando el tiempo y resulta que pasaban varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí sí es importante determinar que todo está en tiempo presente. El diálogo, dice, se escribe en una posición centrada para diferenciarlo de la acción. Primero se indica el nombre del personaje en mayúsculas, tomando como referencia el borde izquierdo de la página a unos 10.4 centímetros. Estas especificaciones técnicas, ojo, no son un canon, es decir, no son regla, no son ley, pero sí son una referencia. Siempre pues mantenerlo al centro para que la gente sepa lo que tiene que decir sobre todo eso. Dice, debajo a continuación se escribe el diálogo con un margen izquierdo de 6.8 centímetros y un margen derecho de 6.1 centímetros. De cuentas, centrado. Si un personaje habla, luego describimos una acción y luego vuelve a hablar el mismo personaje, lo indicamos poniendo al lado del nombre, entre paréntesis, con, es decir, que continúa hablando. Por ejemplo, está alguien hablando, ¿no? Está abajo de un coche, está arreglando algo y de repente se calla, sale abajo del coche y sigue hablando. Esa sería una pauta para poder este elemento. Las acotaciones, que son menciones pues, de las cuales no conviene hacer abuso de ellas, ¿sí? Podemos hacer una indicación sobre el diálogo, se ponen debajo del nombre del personaje y antes del diálogo en una línea entre las líneas de diálogo.
pero nunca al final. Se alinean a 8.6 centímetros del borde izquierdo de la hoja y la primera letra debe ir en minúsculas y la última sin punto final. ¿Ok? Solo se recurre a ellas si son imprescindibles para que se entienda. O sea, por ejemplo, algo que tiene que estar llorando a, a cascadas el personaje, ¿no? Entonces, una acotación que tiene que, o en ese momento lanza un grito desesperanzador. Sí, o sea, son acotaciones particulares que tienen que pasar en ese momento. Eh, Otro punto son las transiciones. Las transiciones, que en este caso se ponen a la derecha al final de la escena o en mitad, si es necesario, indican cuando hay un corte o un fundido encadenado, por ejemplo. Normalmente en las películas son corte directo, es decir, corta y pasa directamente a la escena. En algunas otras hay un fundido, hay un desvanecimiento, hay cortes a negro, por ejemplo. Ahí dice, salvo cuando se trata de un abre de negro que irá alineando a la misma distancia del margen izquierdo que la acción, es decir, a 4.3 centímetros. Hay muchos guionistas que apenas las utilizan. Tampoco hay que darle mucha importancia a esto, ¿no? Si las indicas, pues nadie te dice nada. Si no las indicas, pues tampoco. Si es interesante usarlas si quieres enfatizar al final de una escena el punto final mediante un fundido negro. O sea, es decir, si quieres que al final se vaya cerrando las pantallas en negros, o sea, que se vaya negros, sí hay que ponerlo, porque al final de cuentas será importante. Dice, es el papel en el que se refleja todo lo que va a suceder en pantalla. No se limita solo a los diálogos, hay algunos que incluso en sus acotaciones están escritos como si fueran novelas, con una precisión prácticamente poética. Es decir, en las acotaciones puede haber demasiados detalles que a lo mejor dentro del diálogo no se habían especificado. Recordemos que este trabajo lo hace gente, es decir, escriben y no es una persona, es un grupo, es un equipo, van escribiendo, ¿no? Tanto en las películas como en las series, como en los sketches, por ejemplo, si ustedes ven Backdoor o ven Enchufe TV o ven cualquier, por ejemplo, El Pulso de la República, todo eso tiene un guión, ¿sí? Todo eso tiene diálogos, todo eso tiene líneas, entonces todo eso pues sirve de referencia para la gente y al final de cuentas son equipos que se crean para generar este tipo de contenidos, tanto de comedia, dramáticos, del tipo que sean, ¿no? Por ejemplo, en las novelas hay escritores, ¿no? Guionistas, escritores que son los que llevan a cabo las acciones. Dice, se puede detallar en ellos todo lo que haga falta. Este es el guión cinematográfico. Se puede detallar en ellos todo lo que haga falta o lo que se considere oportuno. En un primer momento, el guionista o el equipo de guión elabora un borrador. Existen dos opciones. Ellos mismos tienen la idea de la historia original o esta se les da. Por ejemplo, lo que les decía hace un rato, ¿no? Pueden ser basados en libros, basadas en hechos reales, basadas en cuentos, fábulas o en mitos o leyendas urbanas. Pueden ser basadas en lo que les decía en este caso, en estos eh, conceptos de historias que ya están narradas. Pueden ser adaptaciones también, o sea, yo, por ejemplo, hace poco vi que se liberaron los derechos de Winnie Pooh, o sea, ya no pertenecen a Disney, entonces ya cualquiera puede utilizar el personaje de Winnie Pooh. Creo que lo mismo va a pasar con Mickey Mouse. Y y bueno, pues al parecer, pues ya hicieron algunas variaciones y algunas variantes con ciertos personajes, ¿no? Lo mismo va a pasar con todos los personajes, porque hay una cuestión de derechos de autor que creo que nada más le da una vigencia de 100 años, al parecer. Entonces, pues creo que ya pasaron esos años y entonces ya pueden hacerse ciertas cosas, ¿no? Por ahí, por ejemplo, decían que estaba haciendo Disney estos live action para seguir manteniendo los derechos de ciertos personajes, pero pues al final de cuentas, al parecer, no, eso no aplica para esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo pueden ver. Dice, por ejemplo, puede que una productora esté interesada en hacer la película de una figura clásica de la cultura popular y se le pida a un guionista que elabore el texto. O por otro lado, puede ser al revés, que sea el mismo guionista quien tenga la idea. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Los escritores o los guionistas son gente que pues, se dedica a eso, a escribir, y que pueden tener ideas, que pueden basarse en ideas en libros, en películas, cualesquiera que sean las referencias, y pues ellos lo presentan, ¿no? Dice, este sería un primer guión, pero de ninguna manera es el definitivo. Tiene que pasar por los actores y las actrices, por producción y comprobar que todo lo que está escrito se pueda realizar.
Y aquí también pasa algo muy importante. Por ejemplo, hay actores que dicen, yo no hago escenas de besos, yo no hago escenas de desnudos, yo no hago escenas de acción, yo no hago tal, tal. Y entonces ahí la producción de decir, bueno, a ver, pues a lo mejor este es el actor que queremos, sí, qué tenemos que ofrecerle o qué podemos ofrecerle, no, pues vas a tener un doble de esto y vas a poder hacer esto y vamos a cambiar esto, vas a cambiar la escena, etcétera. Y se van ajustando. Hace poco estábamos viendo un documental también de Pixar y de cómo había una persona que se dedicaba a la parte de los guiones. Literalmente era una persona que en cada junta, en cada revisión, se hacía cargo de entregar los guiones. Y decía, los guiones podían cambiar, estar uno en la mañana y para mediodía hacer otro, ¿no? Entonces cada junta había guiones nuevos. Y esta persona hizo equipo con un técnico, con un programador de ahí de Pixar y hicieron un software que identificaba el género de los personajes y cuál era la participación de ambos géneros en la película. Entonces resulta que vieron la gran diferencia que había entre los diálogos del género entre personajes masculinos y femeninos, siendo, pues, no sé, les digo, un 80% de personajes masculinos y un 20% de personajes femeninos. Entonces, pues se lo mostraron a los jefes en Pixar y pues los jefes dijeron, oye, pues hay que equilibrar esto, ¿no? Entonces empezaron a hacer un equilibrio y no les digo que ya quedó al 50-50, pero ya hay más participación, ¿no? Y como logrando esto, pues dándole mayor protagonismo a personajes femeninos. Por ejemplo, esto lo empezaron a implementar en la película de Cars, donde en Cars 3 creo que fue, donde hay un personaje que se llama Cruz, que es un coche con género femenino. Y bueno, y de hecho esta persona dice, bueno, y nada más hablamos de personajes masculino y femenino, no hablamos de otros géneros, ¿no? O sea, otras consideraciones de género, como por ejemplo no binarios, etcétera, ¿no? Entonces, dice, imagínense, pero empecemos por estos, ¿no? Y bueno, pues es importante ver que pues, todo esto tiene referencia. Dice, aquí muchas figuras van a tratar de modificar cosas y serán pocas las partes que quedan igual que en el guión original. Tras estos cambios habrá por fin un texto a partir del cual trabajar. Este, pues sí, así pasa, ¿no? A veces por tiempo, a veces hay producciones que tienen escenas demasiadas. Por ejemplo, la Liga de la Justicia que tenía muchas escenas y hicieron cortes ahí y que se ve después lanzaron la versión de Snyder Cut que fue la que añadió todas esas escenas y incluso regrabaron algunas otras que tenían que ponerse como parte del proyecto. Dice, en cualquier caso, no se trata de una estructura que sea siempre fija. Es cierto que el guión debe contenerlo todo. Sin embargo, cada equipo de trabajo o en cada proyecto en concreto se tienen diferentes sistemas para llevar la idea a cabo. Por tanto, es muy variable. ¿Qué sigue para esto? Pues el storyboard, ¿no? Un guión ilustrado o storyboard es un documento indispensable a la hora de realizar nuestra película. Para elaborarlo necesitamos poner en imágenes nuestro guión literario para poder visualizarlo y grabarlo más fácilmente. El storyboard es un documento con un formato similar al cómic que por medio de ilustraciones ordena cronológicamente nuestra historia en escenas o planos y podemos realizarlo con dibujos, esbozos o fotografías. Y esto pues definitivamente el guión es la referencia, se hacen los planos, por eso es importante conocer planos, ángulos, eh, conocer de la composición, o sea, los principios del diseño, acentuación, equilibrio, balance, este, todo eso, ¿no? Simetría, todos los principios del diseño. Si no lo saben y no lo conocen, búsquense el libro de principios del diseño de Lucius Wong y ahí van a saber lo que les hablo. Este, entonces, el storyboard es una herramienta más para que quienes participan en la realización de esto pues, puedan tener una idea. De hecho, el storyboard es el paso previo a la aprobación de una producción. Es decir, y la aprobación de una producción normalmente determina que tú puedas empezar con algo, pero no significa que ya la vas a seguir, ¿no? Este, Me acuerdo que en el documental de Pixar, cuando van ellos a presentar la película de Toy Story, bueno, el proyecto de la película de Toy Story, llevan un animatic que son, dice, dice, ay, el sobrino de Walt Disney, ¿cómo se llama este hombre? Roy Disney se llama. Dice, no, me pasaban películas y decían, era como 2 horas de cassettes
una secuencia tras otra y si no lo entendía, ¿no? Terminaron por decir, ¿sabes qué? Si no recortas el proyecto, el personal, vamos a tener que cancelar el proyecto. Dijeron, no, 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 dame chance, lo vamos a volver a escribir, lo vamos a poner de una forma diferente y bueno, lo terminaron haciendo diferente a como lo pusieron, ¿no? O sea, lo pusieron como ellos querían hacerlo, ¿no? Entonces, pues obviamente esto generó un éxito como lo que es Toy Story. Hay personajes como por ejemplo Guillermo del Toro que dice, yo quiero storyboards básicos porque no quiero obras de arte que después los directores de cámara, los directores de escena, los iluminadores, escenografía, etcétera, se limiten a lo que ven ahí, sino que ellos puedan explorar el mundo a través de lo que tienen enfrente. Entonces dice, si eso limita que mis directores no puedan decirle al iluminador o al director de cámara de que ajustate o tienes que hacerlo exactamente. Dice, porque a veces están en el escenario y hay una iluminación diferente, porque no se puede lograr esa que se tiene ahí, o se puede captar algo más emotivo o que dé mayor contenido narrativo a partir de cierta imagen. Decía yo prefiero darle esa libertad a la gente que está en el plato, a la gente que está en el set, para que haga eso y no que se vayan como cabalmente a lo que dice en este caso el storyboard. Pero sí es una herramienta y es una herramienta muy útil. Dice el guión técnico determina los planos que necesiten rodarse, lo realiza el director. Y bueno, ahí aprendecine.com. El guión técnico, dice, la elaboración del guión técnico corresponde al director y no hay una sola forma de hacerlo. Cada director trabaja de una forma diferente y hay muchos tipos de guión técnico audiovisual. Básicamente es una lista de los planos que se van a rodar para contar historia en imágenes. Y básicamente es lo mismo que teníamos del guión literario, lo acompañamos por el storyboard, marcamos tiempos, se organiza de manera en que se cuenten las secuencias o las escenas que no necesariamente van en el orden cronológico con el que se pasa o con el que se hace la película. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy hablando de una película donde hay diferentes lugares, diferentes escenarios, no se hace así, se hace, a ver, todo lo que es en locación se pone primero, todo lo que es en estudio se hace después, este, qué personajes, por ejemplo, se tienen que grabar primero, qué personajes tienen que grabar después, porque, por ejemplo, no contratan a un actor para toda la película, bueno, o sea, el actor principal sí sale en toda la película, ¿no? Pero hay actores, por ejemplo, secundarios o algunos que hacen un rol muy particular que no los tienen durante todas las películas, simplemente los llaman a grabar un día y ese día que los invitaron a graban todas las escenas que va a hacer ese actor y ya no van, o sea, le pagan y vámonos. Y así pasa, ¿no? También en las locaciones no se van toda la película a grabarla en ese lugar, sino que graban las escenas que son necesarias para grabar en ese lugar. Hay un equipo de producción que va y busca las locaciones y entonces les permite que esas locaciones se generen, este, se tome el material necesario para eso. Dice, esa lista puede tener más o menos especificaciones, como mínimo debe indicar el tamaño, los tipos de plano, describir brevemente lo que va a suceder en él. Adicionalmente podemos también definir el ángulo de cámara y qué parte de la escena vamos a rodar. Esto es interesante ya que algunos de los planos pueden ser máster. Y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy, pero aquí les va la primera actividad. Ustedes van a realizar el guión para hacer un spot de un producto. Ese spot de un producto deben de considerar que va a durar entre 20 y 24 segundos, no más de ese tiempo, porque ese es el tiempo que tiene que llevar un spot que, por ejemplo, es publicado en televisión abierta o ustedes lo ven en internet, a veces hay spots de 5 segundos, pero en este caso va a ser eso. Ahora, ¿de qué producto? Pues lo pueden hacer de cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, ah, Coca-Cola, ¿no? O sea, Coca-Cola y esta edición que sacaron latas con nombre, ¿no? Y entonces yo voy a poner, por ejemplo, eh, está un chico y que de repente llega a un lugar, a un supermercado, y entonces se queda viendo las latas y dice,
Bueno, ve un refrigerador con refrescos y dice, qué importante sería que alguien se acordara de mi nombre. Y de repente voltea y ve la lata en el refri con su nombre, ¿no? Y de repente nada más la abre, se escucha el sonido de la lata, ¿no? Se abre el famoso sonido del destapado y cuando empieza a tomársela y después cierra con una cosa, un eslogan, ¿no? Como dice, este, son, porque somos parte de tu familia o sé parte de la familia Coca-Cola o algo así, ¿no? O sea, que yo le estoy dando importancia a esa persona porque hizo una lata con su nombre, considerando que hay cientos, miles, millones de personas que se llaman Carlos, ¿no? Pero lo importante que puede llegar a ser alguien tener algo con su nombre. De hecho, es un producto que pues, durante muchos eh, meses estuvieron agotadas ciertas latas, ciertas ediciones y que bueno, miren, aquí está, ¿no? De hecho, esta no sé ni de qué año es, pero imagínense, o sea, guardarla tanto tiempo, no me dice aquí qué año fue, claro, pero bueno. Entonces van a hacerlo, importante, van a escribirlo, van a escribir así todo lo que queremos que se vea, que se escuche, que se oiga, que se va a hablar, y ustedes pues, digo, léanlo como si fueran actuado y chequen el tiempo que sea entre 20 y 24 segundos, no más de eso, ¿ok? Lo van a entregar en un formato de Word o PDF, van a poner una hoja de presentación donde venga, pues obviamente, principalmente su nombre, la materia y la fecha de entrega. En este caso, pueden ponerle ustedes los elementos. Si quieren ponerle logo, si quieren poner algún diseño a la hoja de presentación, es libre, pero debe de llevar esos tres elementos. Nombre completo de ustedes, la materia, nombre de la materia y la fecha. ¿Qué será? La entrega la había considerado para el día de mañana 26, pero dado los problemas técnicos que tuvimos con este video, vamos a ponerlo para el próximo lunes 29 de enero. ¿Ok? 29 de enero, ustedes lo van a mandar, lo van a entregar y pues lo van a tener ahí para entregar. ¿Ok? Déjame quitar esto porque si no, ahí se va a quedar. Ahí está. Entonces, esa va a ser la primera actividad. Después lo que haremos será el storyboard para este spot y posteriormente llevaremos a cabo la producción de este spot para llevar a cabo la primera evaluación. ¿Ok? Bueno chicos, pues hasta aquí la primera clase, bueno, la tercera clase de este curso. Espero que esté muy bien, espero que se oiga la verdad mejor que el video pasado y cualquier cosa, pues estamos aquí al pendiente. Recuerden, sus dudas pueden mandarme un comentario al WhatsApp o pueden mandarlo al grupo de Teams donde por ahí les puedo contestar. ¿Ok? Saludos, cuídense, bye bye.